La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o las amenazas contra una persona, un grupo, una comunidad y que tiene consecuencias a nivel psicológico en el desarrollo y puede causar incluso la muerte. Si bien no hay un consenso definido para clasificar los tipos de violencia, la violencia sexual, física y psicológica son las más evidentes de todas. En un reportaje publicado por el periódico El Tiempo en Colombia, entre el 24 de marzo y el 13 de mayo, periodo de cuarentena, se registraron 338 denuncias de violencia intrafamiliar contra menores de edad y 1.125 casos de abuso o algún tipo de acoso contra menores de edad. Isaías 1:17 dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Hoy como Fundación Fidefa queremos invitarte a ser parte de nuestro equipo de trabajo. El Señor ha puesto un sentir especial en nuestros corazones por ayudar a los más vulnerables, a los más necesitados, bajo 3 principios: alcanzar, rescatar y restaurar. Necesitamos de tu ayuda, Fidefa. Si te gustan los medios audiovisuales y crees que tienes la capacidad de hacerlo, si eres abogado, médico, nutricionista, si eres ama de casa, si sabes hacer manualidades, no importa tu edad, no importa tu situación, si sientes en tu corazón la necesidad de ayudar a aquellos que están pasando por un momento o por una dificultad como abuso sexual o abuso físico, queremos invitarte a ser parte de este gran equipo. Así que al finalizar, puedes escribirnos al grupo de WhatsApp de la iglesia, a nuestras redes sociales para contar contigo y empezar a trabajar juntos. Para terminar, queremos invitarte a que nos apoyes en oración. Sabemos y hemos entendido que todo es mejor cuando el Señor va de nuestra mano. Bendiciones. Bienvenido a casa. Estamos muy contentos de tenerte hoy con nosotros. Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente, en este día vamos a dedicar un tiempo precioso para exaltar unánime juntos el nombre del Señor. Así que yo le invito que ahí en su casa donde usted se encuentra, rinda toda su vida delante del Señor y a Él eleve este tiempo de exaltación. A Él le dé toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde usted se encuentra, ahí quizá usted se encuentra acompañado o tal vez usted piensa que se encuentra solo. Pero sepa usted que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están ahí para confortarle, para que usted se acerque confiadamente delante de ellos, para que usted rinda completamente su vida en plena adoración. Así que yo le animo para que ahí cierre sus ojos y exalte el nombre del Señor. Dios, estamos aquí con el único propósito de adorarte, de exaltarte, porque tú eres el primer amor, Señor. Tú eres quien nos sostiene, quien nos sustenta con la diestra de tu justicia, Señor. Te damos la bienvenida a este lugar, a nuestra vida, y no queremos que te apartes nunca de nosotros. Queremos hacer conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Adoramos tu nombre, exaltamos todo cuanto tú eres, Señor. Cada uno de tus atributos son dignos de toda adoración y toda honra, Señor.
Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por ser ese Dios de salvación. Gracias porque aun cuando quizás estábamos perdidos, Señor, tú, Señor, dejaste a esas ovejas, a esas 99 y fuiste en busca de nosotros. Así que hoy queremos decir Hosana al Rey de salvación y queremos exaltarte, Señor, y decirte cuánto te amamos y cuán agradecidos estamos por escoger, por posar tu mirada sobre nosotros, Señor. Y con libertad y con todo nuestro ser y con nuestras palmas adoramos tu nombre, Señor. Este es un tiempo para que usted se rinda delante del Señor y ahí delante de su presencia coloque cualquier anhelo. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, pero más que todo su anhelo debe ser exaltarle y adorarle. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido vive hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se abra en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sola hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se abra en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sola hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de
Solo tú eres digno, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios sublime. No existe, Señor, otro como tú. ¿Cómo no adorarte, Señor? Es un verdadero privilegio, Señor, poder acercarnos, Señor, libremente delante de tu presencia, para poder decirte que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú eres un Dios incomparable, que las cosas que tú haces, Señor, son buenas, agradables y perfectas, Señor. Porque, Señor, tú eres quien tiene el control de todo, Dios. Aún en medio, Señor, de esta situación en la que se ve envuelta el mundo entero, Señor Dios, sabemos que tú eres soberano y que tú estás obrando y sigues siendo ese mismo Dios. Así que te adoramos, Señor, y nos rendimos delante de tu presencia, Padre. Señor, gracias te damos por haber puesto tu mirada sobre nosotros, Señor, por regalarnos ese don inmerecido de la salvación. Exaltamos tu nombre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
Solo tú eres digno de ser exaltado, Dios. Gracias, Señor. Gracias por darnos todo tu amor, Señor. Por ese amor sin reservas, Dios. Gracias por tu perdón, por tu salvación, Señor. Sabemos que tú seguirás obrando, Dios, conforme a tu perfecta voluntad, Dios. Y queremos quedar, Señor, ahí conectados contigo, Señor, para seguir creciendo, Dios, en el conocimiento de tu palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te adoramos. A ti sea toda la gloria, Señor. Exaltamos tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente poder llegar a ustedes en esta mañana. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos ha permitido vivir, y en medio de cada situación, por más difícil que sea, démosle gloria y honra a nuestro Señor, porque Él está detrás de toda esta situación, permitiendo para que su pueblo cada día sea más y más fiel y le busquemos más con todo nuestro corazón. Amén. Así que en esta mañana, antes de iniciar, de ir a nuestro texto de estudio en esta mañana, yo quiero que oremos al Señor y le pidamos la sabiduría al Espíritu Santo, esa sabiduría que necesitamos para entender lo que Él nos quiere enseñar. Así que oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad de estar nuevamente congregados en torno a tu presencia. Gracias por la palabra de Dios, tu palabra que nos has dado para que te conozcamos, te has revelado a través de ella a nosotros, y pedimos al Espíritu Santo la dirección. Al Espíritu Santo le pedimos que en nuestra vida nos dé el discernimiento en nuestra mente, y nos dé esa mente que necesitamos para entender las Escrituras, no una mente humana. Señor, no necesitamos un conocimiento superficial, sino queremos entender, Señor, cada día más y más, conocerte a ti a través de la palabra. Señor, quita todo impedimento, todo obstáculo que hoy haya en el hogar, en la familia de mis hermanos que están en casa, en este lugar también, y permítenos que tengamos esa dirección y esa paz del Espíritu, oh Dios, para poder estar meditando en tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, muy bien, vamos al libro de Juan, capítulo 5, ahí quedamos hace 8 días, quedamos en el versículo 15, versículo 16 del capítulo 5 de Juan, y hemos estado estudiando este libro ya por unas semanas, y Dios nos ha permitido entender cosas muy especiales de Jesús, de la vida de Jesús, y cómo el escritor del libro de Juan nos muestra su óptica y su visión de la vida de Jesús, tal vez diferente a los otros evangelios. Y hoy vamos a mirar algo muy, muy especial en este texto. Vamos a poner nuestra mirada en el versículo 17, del versículo 17 al versículo 24. Vamos a estar hoy meditando en estos versículos y vamos a responder hoy, o es mejor, la palabra de Dios hoy nos va a responder esta pregunta. Yo he titulado este mensaje, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Creo que este tema o esta pregunta o esta inquietud ha sido un tema controversial a lo largo de la historia. Ha sido el tema, considero yo, de mayor discusión a lo largo de la historia, en todos los escenarios, no solo por el hecho de conocer de manera pues intrigante la vida de Jesús como alguien simplemente histórico o especial, sino porque la vida de Jesús fue tan impactante que partió la historia en dos. Partió la historia al punto de que podamos hoy decir, o necesitemos, cuando vamos a hablar de algo histórico, necesitemos hablar antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, fíjense al punto que surge este tema controversial de conocer acerca de Jesús y cómo su vida sobrenatural, cómo su vida llena de misterios y de cosas especiales, cómo pudo cambiar desde ese momento, cambiar a lo largo de la historia las vidas de todos aquellos
que han querido conocerle. Y sé que lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo. Entonces, digamos que intentando responder esas preguntas han surgido muchos comentarios o muchas ideas, ideas científicas, históricas, biográficas, aún novelas, películas, donde quieren responder esa pregunta acerca de quién es Jesús. Pero si vamos realmente a la profundidad de responder o despejar esa duda de quién es Jesús, estos argumentos o estas historias han quedado muy cortas, porque simplemente lo ven a Jesús como un líder religioso, lo ven a Jesús como un líder, un ejemplo a seguir, tal vez un mártir, una persona que vino aquí a la tierra a dar su vida por una causa, pero realmente no lo ven como Él quiso, o como nos lo muestra la palabra de Dios, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo hecho carne, y cómo vino a salvar a este mundo y a dar vida eterna a aquel que lo quiera recibir. Entonces realmente esas respuestas que encontramos nosotros a lo largo de la historia, y que yo sé que se van a seguir generando a lo largo del tiempo, esas respuestas siempre van a ser superficiales, a no ser que estén basadas en la palabra de Dios, a no ser que estén basadas en las Escrituras y que sean transmitidas por alguien que realmente haya nacido de nuevo y haya aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces el hecho de no reconocer realmente quién es Jesús, de no reconocer la deidad y la divinidad de Jesús, lleva también a no reconocer que las Escrituras son verdad, a negar la existencia o mejor la veracidad y la autoridad que tiene que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios precisamente es la que nos da la certeza y nos da la evidencia de quién es Jesús, y nos muestra qué hizo Jesús, cuál fue su obra, qué vino a hacer a la tierra, pero también qué herencia nos dejó a todos aquellos que quisiéramos recibir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, al mirar este texto precisamente, vamos a poner nuestra mirada en el versículo 17 en adelante. Es un texto donde nos va a revelar precisamente y nos va a despejar esa pregunta de quién es Jesús. Y cómo Jesús Él mismo nos va a enseñar y a mostrar a través de la palabra quién es Él. Porque la pregunta surgía y seguía en el ambiente. De hecho, el contexto en el que se desarrolla este pasaje, lo vimos hace 8 días precisamente, en medio de un milagro controvertido, un milagro que generó mucha inquietud y mucha controversia, ¿cierto? Pero donde Jesús simplemente quería mostrar su poder y mostrar su gloria en este hombre paralítico. Entonces, ahí en ese escenario surgen o aparecen unas personas que van a aparecer a lo largo de la historia, de la vida, de Jesús. A lo largo de su vida va a encontrarse con estas personas que van a ser esos perseguidores acérrimos, que van a querer siempre acusarlo, siempre asediarlo, y al punto de querer matarlo, porque el texto hoy lo vamos a leer precisamente que desde el principio del ministerio de Jesús, estas personas que eran los líderes religiosos de la época, quisieron quitarle la vida a Jesús. Quitarle la vida porque venía Jesús a mostrar a Dios a través de él, a mostrarse como el Hijo de Dios y a mostrarse Él en su naturaleza y en su esencia como Dios, pero era algo inconcebible para la vida de estas personas. Estos judíos basados en rituales, en normas humanas más que impuestas por Dios, habían sido normas que ellos como hombres habían impuesto, y claro, y Jesús viene a cambiar esa perspectiva del Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban de siglos antes, desde el Antiguo Testamento, la promesa del Mesías, el Salvador, ¿cierto? Estaban esperando esa promesa, pero el que estaban viendo en ese momento no les encajaba, ¿cierto? En el prototipo de persona que ellos esperaban. No esperaban a ese Dios que se manifestara de esa manera, o a ese Mesías, mejor, que se manifestara de esa manera. Por eso su ira y su enojo contra Jesús lo tildaban de hereje, lo tiraban de blasfemo cuando hablaba él, mostrándose como el Hijo de Dios, cuando hablaba de Dios como su Padre. Entonces esto traía mucho enojo a la vida de estos hombres.
porque precisamente ellos querían o estaban esperando a ese Mesías, a ese Jesús, y no encontraban realmente quién era este hombre que se hacía pasar por Jesús, o que se hacía pasar por Dios mejor, o por el Hijo de Dios. Entonces, esa pregunta va a ser respondida en esta mañana por el mismo Señor Jesús. Esa misma pregunta de quién es Jesús va a ser respondida en este texto, y creo que a nosotros en este tiempo nos da las herramientas y nos da el valor para poder defender, como algunos lo llaman, o algunos en la parte teológica los llaman apologistas o defensores de los fundamentos de la fe. Entonces esta verdad que Jesús nos va hoy a dar, esa verdad nos va a dar argumentos para poder testificar y reconocer de una manera veraz, de una manera real a través de la palabra, y poder reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, en este contexto, nos va a mostrar precisamente, este es el tercer discurso que Jesús hace. Recordemos que el primero fue allí cuando se encontró con Nicodemo, ¿cierto? Y tienen esa conversación y Jesús se muestra a Nicodemo diciéndole que es necesario nacer de nuevo, y habla acerca del nuevo nacimiento y cómo a través de Jesús viene la vida eterna y la transformación para todo aquel que quiera aceptarlo. Un segundo discurso lo encontramos allí con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, donde la mujer le pide agua, ¿cierto? Pero Jesús se muestra como el agua de vida eterna. Entonces, y en este caso vamos a escuchar de la misma boca de Jesús diciéndonos a nosotros que Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, vamos ahora sí a los versículos, del versículo 17 en adelante, y vamos a mirar las evidencias que nos da el pasaje y que nos muestra de que Él es Dios. Miremos el versículo 17 que nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La primera evidencia de que Jesús es Dios, podemos decirlo que es por su naturaleza. Jesús es Dios por su naturaleza. Miramos aquí en estos dos versículos cómo Jesús hace una afirmación muy radical, donde dice que Él es, su Padre hasta ahora trabaja y Él también trabaja. Si miramos en el versículo 16, precisamente en el versículo anterior, nos muestra cómo el enfrentamiento que quieren hacerle a Jesús es un enfrentamiento por el día de reposo, y cómo Jesús quiere venir a irrespetar, según ellos, el día de reposo, haciendo milagros, haciendo señales, y como dice ahí que ellos procuraban matarle. En el versículo 16 usted lo puede ver, que perseguían a Jesús y procuraban matarle porque Él hacía esas cosas el día de reposo. Entonces, digamos que era muy radical la posición que estas personas tenían frente a Jesús, una posición donde era más importante las normas, como lo dijimos ahorita, lo que ellos habían impuesto al hombre, y no realmente el concepto real del día de reposo. ¿Sí? Dios había establecido el día de reposo desde la ley para que el hombre entendiera, y bueno, también se toma desde la creación en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde se toma el día de reposo como ese momento de descansar que se suponía, y que Dios lo estableció así, era para glorificar a Dios, para abstenerse de actividades rutinarias y dedicarlo para el Señor. Pero estos hombres, a lo largo de la historia, a lo largo de los años, lo que quisieron hacer fue imponer más y más normas, más y más cargas, al punto que ni ellos mismos la pudieran cumplir. Pero el propósito de ellos era poder juzgar a las personas, a ver quién faltaba a ese mandamiento o quién lo incumplía. Entonces, al encontrarse con Jesús, aquel que estaba haciendo milagros y transformando la vida de las personas, y en este caso Jesús lo hace en un día en el día de reposo,
Entonces se forma esa controversia y se forma ese momento de juzgar a Jesús por lo que estaba haciendo. Pero Jesús precisamente lo que quería enseñar a través de este milagro, y dice ahí según el versículo 16, que no era el único milagro que sucedía, sino ya había hecho señales, por eso era que lo perseguían tanto a él. Con lo que Jesús quería hacer con esto era poderles enseñar el verdadero concepto del día de reposo. Cuando vemos el versículo 17, Jesús le está diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre siempre está activo y siempre tiene el control y siempre está al mando de todo el universo y de todas las cosas que nosotros vemos. Dice Jesús precisamente que su Padre está trabajando y como Él lo hace, yo también lo hago. Imagínese usted en el momento en que Dios dejara de tomar el control de las cosas, cómo todo cambiaría su causa y cómo todo iría a la destrucción. Pero Dios no necesita descansar. Jesús les quiere dar a entender precisamente a estos religiosos: Dios nunca descansa. El Padre siempre está trabajando, siempre está activo tomando el control de todas las cosas. Es más, Él no necesita descanso. Él no necesita un tiempo, porque Él está por encima del tiempo. Él no es controlado por el tiempo, así como lo es el ser humano. Y Jesús lo que está dándoles a entender es precisamente lo que ustedes han hecho con el día de reposo, que lo han distorsionado para convertirlo en algo que no fue el propósito original de ese mandato de parte de Dios. Ustedes lo han hecho para su provecho, para su acomodo, pero realmente el propósito inicial fue para glorificar al Señor. Mateo 12:8 precisamente nos muestra y nos dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, por eso cuando a veces en la actualidad se genera esa controversia, lo que las personas no entienden respecto al día de reposo es que el tiempo, nuestro tiempo, es un tiempo para glorificar al Señor. Y a veces se utiliza ese día de reposo como si fuera solamente el día de alabar al Señor o el día de honrar al Señor. Pero la pregunta es: ¿qué pasa con los demás días? O sea, si el Señor es solamente el Señor de un día del reposo, o es el Señor de todo nuestro tiempo. O sea, todo nuestro tiempo es para glorificar y para honrar al Señor, no solamente un solo día. Entonces, creo que Jesús era el propósito de darles a entender a ellos: no son obras humanas con las que ustedes glorifican a Dios. No es con abstenerse de hacer una actividad o no hacerla. Estos hombres, estos religiosos, en los versículos anteriores, en el versículo 10, los judíos señalan al paralítico y le dicen: bueno, ¿usted por qué está cargando su colchón o en lo que se acostaba él cuando estaba en su situación de parálisis? ¿Usted por qué lo carga si hoy es día de reposo? No es lícito hacerlo. Entonces, miren al punto que estos hombres querían llevar el día de honrar al Señor para lo que no era. Entonces Jesús es muy enfático y quiere darles a entender: yo no vengo a incumplir el día de reposo, yo vengo a mostrarles que el día de reposo va mucho más allá. El día de reposo tiene que ver con honrar al Padre, con honrar a Dios. Por eso mi Padre trabaja hoy y yo también lo hago. Él no descansa, por lo tanto yo tampoco descanso. Entonces es claro para Jesús eso, y quería dejarlo en la vida de estos religiosos y de todos aquellos que querían tildarlo tal vez como blasfemo o como hereje por ir en contra realmente de los mandamientos. Pero Jesús quería mostrar la realidad de lo que significaba este día de reposo. Jesús, a través de las señales y milagros, lo que quería mostrar era precisamente cómo era su relación con el Padre, cómo el Padre y Él son uno solo. Él precisamente en el versículo 19, perdóneme que me perdí aquí un poco, el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba, fíjese, no solamente quebrantaba el día de reposo. O sea, la discusión no solamente era por eso, sino también porque dice ahí que él se hacía igual a Dios, porque decía que Dios era su Padre. Entonces, el hecho de creerse igual a Dios era para ellos esa blasfemia. En el Antiguo Testamento, o a lo largo de la historia del pueblo de Israel, digamos que para el pueblo de Dios, en muchas ocasiones dirigirse a Dios como Padre era algo que no se podía pronunciar. O sea, era un nombre muy santo que no se podía pronunciar.
para dirigirse a Dios como Padre. Entonces el hecho de que Jesús en este momento de la historia del pueblo de Israel llegara y hablara de Dios como su Padre, enardecía, los llenaba de ira a estos religiosos. Pero mire lo que dice Juan 10:30 al 32, dice, yo y el Padre, está hablando Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Entonces Jesús hacía milagros y hacía señales, pero siempre quería mostrar que no trabajaba por sí mismo o no era independiente de su Padre Celestial, sino que dice ahí, iniciando el versículo 30, el Padre y yo uno somos. Miremos también el caso de sus discípulos. Felipe le pregunta a Jesús en alguna ocasión, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, sorprendido, le responde, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. El que me ha visto al Padre. Entonces Jesús muestra su deidad y muestra en su naturaleza que Él es Dios. Por eso la primera evidencia que vemos en este texto es que Jesús es Dios. ¿Por qué? Por su naturaleza. Entonces, y cada vez que hablemos de la naturaleza de Jesús, es necesario hablar de su origen, ¿cierto? Porque hablar de Jesús precisamente, muchas veces la pregunta era orientada, bueno, pero si Jesús es Dios, si Jesús es el Hijo de Dios, es decir que tuvo un inicio y va a tener un fin. Muchos dicen que su inicio fue cuando nació por medio de María, ¿cierto? Y que su final fue en la cruz, pero la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, de que Jesús es ese Dios eterno que siempre ha existido, es ese Dios por el cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, el hablar de la naturaleza de Jesús, tenemos que también reconocer su eternidad. Su origen precisamente es un origen eterno, es decir, no tiene un principio, no tiene un fin. Hebreos 1, 2 al 3 dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesús, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Juan 1.1 también lo estudiamos hace un buen tiempo y lo leíamos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahí está hablando acerca de Jesús. Jesús era el Verbo, ¿cierto? Pero ese el Verbo era con Dios, estaba con Dios, pero también el Verbo, o sea, Jesús era Dios. Entonces las Escrituras creo que son claras al demostrarnos cómo la naturaleza de Jesús es esa naturaleza divina, es una naturaleza, es Dios mismo, y la palabra de Dios nos lo argumenta, nos lo soporta. Entonces no podemos negar la deidad de Jesús, no podemos negar que Jesús es Dios, porque la misma palabra nos lo dice. Entonces cuando nos enfrentamos a esas sectas o a esas religiones donde niegan que Jesús es Dios, entonces tendríamos que cerrar la Biblia, ¿cierto? Y decir no creemos en la Biblia. Por eso es que surgen esas sectas, esas doctrinas falsas, ¿cierto? Donde enseñan cosas que tienen que sustituir la Biblia por otro libro, ¿cierto? O añadirle cosas, porque resulta que lo que nos dice la Biblia no es suficiente, o no queremos reconocer lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, para nosotros, donde reconocemos que la palabra de Dios es infalible, ¿cierto? Y que la palabra de Dios es suficiente, tenemos que reconocer que Jesús es Dios, y la misma palabra nos lo va a argumentar, nos lo va a soportar. Entonces, esa es la primera evidencia. Jesús es Dios por su naturaleza. Muy bien, vamos a una segunda evidencia. Allá si usted está tomando nota, para que lo resalte, Jesús es Dios no solamente por su naturaleza, sino también por sus obras. Jesús es Dios por sus obras. Vamos al versículo 19 que nos dice. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, versículo 20, que dice, porque el Padre que ama al Hijo
El Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Vamos a ver aquí algo muy especial, y es cómo las cosas que el Padre hace, también las hace ¿quién? Las hace el Hijo. Aquí esta afirmación Jesús la comienza con una frase muy común para Él, y siempre que va a declarar una verdad o algo muy especial y muy profundo, lo comienza diciendo: de cierto os digo. Hay otra versión que dice: en verdad les digo. Es decir, que lo que Él va a pronunciar a continuación va a ser algo realmente contundente, realmente trascendental. Creo que hemos escuchado esa palabra amén, ¿cierto? La hemos escuchado y nosotros la decimos. Precisamente esa palabra amén es en el hebreo la que traduce. En hebreo es amén, y en griego es la que el Señor declara de cierto os digo. Y no es otra cosa, o su significado no es otro, que lo que va a decir Jesús es certeza. Es decir, que Él va a decir con veracidad, con convencimiento. Así que Él introduce esta afirmación diciendo: de cierto os digo. ¿Y qué es lo que sigue diciendo? Dice: porque no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Fíjese la relación que quiere mostrar Jesús en este momento. La relación que quiere mostrar es al punto de su intimidad y su comunión con el Padre. Es decir, que por eso Él siempre decía: el que me ve a mí, ve al Padre. Yo no hago las cosas por mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Jesús estaba mostrando la realidad en la que Él vivía con el Padre, que no era una relación por momentos, no era una relación interrumpida, sino que siempre lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre lo hacía. Si usted nota en esos dos versículos, la palabra hacer o hace, usted la va a notar y se repite 5 veces. Entonces fíjese el énfasis que Jesús quiere hacer en la acción, en las obras. Esas obras que no hace por sí mismo, nuevamente repito, sino que las hace porque las ve hacer ¿en quién? En el Padre. Entonces vemos la manifestación de las obras y las señales de Jesús era algo que era autorizado por el Padre, y era algo que el Padre también hacía. Era necesario cada vez que Jesús iba a mostrar el Evangelio y a mostrar la verdad que había en Él, siempre a través de las señales y los milagros. Eso lo hemos aprendido en este estudio de Juan, que cada señal y cada milagro tenían un énfasis. No era hacer el milagro por satisfacer a alguien, el capricho de alguien, sino porque había una enseñanza detrás de cada milagro o de cada señal. Entonces, dice Juan 20:31 precisamente, en Juan 20:31 lo hemos enfatizado mucho, de cómo este es el propósito del libro de Juan, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Dice: pero estas cosas se han escrito, o sea, las que están en este libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, fijémonos cuál era el propósito de Jesús: de mostrar que Él era el Hijo de Dios, no solamente por su naturaleza, sino que también por sus obras, que todo lo que Él hacía, lo hacía por la revelación o por la dirección del Padre. Pero esta relación con el Padre nos deja ver 3 aspectos importantes que también quiero resaltar. El hecho de que existiera esa comunión entre el Hijo y el Padre, entre Jesús y Dios el Padre, nos deja entender 3 cosas importantes. La primera es que en Jesús vemos a Dios. Jesús siempre quería mostrarse a Él no como el más importante, sino siempre decía que a través de Él se llegaba ¿a quién? Al Padre. Que a través de Él se glorificaba al Padre. Que si querían conocer al Padre, lo tenían que ¿qué? Lo tenían que conocer a Él. Es una actitud sencilla, una actitud humilde, pero que nos demuestra precisamente cómo Jesús nos muestra a Dios el Padre precisamente en esa relación íntima y en esa comunión. Una segunda característica de esa relación entre el Padre y el Hijo es que esta relación está basada en la obediencia. Aquí este texto es claro para nosotros, donde dice: yo no hago las cosas por mi cuenta, sino hago lo que yo veo hacer al Padre. Es una actitud de obediencia, y a pesar de su divinidad y de su autoridad que Jesús tenía, siendo, aunque era hombre 100%, pero era también Dios 100%, Él siempre se sujetaba
a la voluntad del Padre. Él no hacía nada que no viniera por el Padre. Hace poco hablábamos acerca del tema de la oración y meditábamos con un grupo de hermanos de lo importante de reconocer esta herramienta de la oración para el creyente, y tenemos que siempre apuntar al ejemplo de Jesús. Jesús siempre iba a buscar en oración al Padre. Él venía dirigido por Dios, venía dirigido por el Padre en todo lo que él hacía. Era enviado de Dios precisamente para salvar al mundo. Entonces él sabía cuál era su propósito. Pero lo hermoso es darnos a entender que siempre buscaba la dirección del Padre. Se apartaba en oración, se apartaba en tiempo adecuado y dedicaba ese tiempo para buscar la voluntad del Padre. Entonces esto nos demuestra que la relación era tan íntima y tan especial que era una relación, basada en la obediencia. Y un tercer aspecto en esta relación entre el Padre y el Hijo que nos deja ver es que es una relación basada en el amor. Una relación basada en el amor. El vínculo perfecto es el amor. Dios es amor. Y el amor precisamente no es condenado. El amor lo entrega todo. Entonces cuando Jesús dice que Él hace lo que ve hacer al Padre, es porque entre el Padre y Él había el vínculo perfecto del amor. Entonces el Padre no escondía nada para sí, sino que todo se lo otorgaba, y toda autoridad, y lo vamos a ver más adelante, toda autoridad, todo juicio se lo entrega al Hijo. Es decir, que la comunión era tal que precisamente no había nada escondido. El amor que hay entre el Padre y el Hijo en este texto nos deja ver es que no hay nada oculto, sino que Jesús podía ver lo que hacía el Padre. Amén. Entonces miremos esta relación importante o esta evidencia de que Jesús es Dios también por las obras. Amén. Vamos a un tercer aspecto, una tercera evidencia de que Jesús es Dios. Jesús es Dios también por su soberanía. Por su soberanía. Vamos al versículo 21. En el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ¿les da qué? Les da vida. Entonces Jesús ha recibido la autoridad no solamente para dar vida, sino también tiene la autoridad sobre la muerte. ¿Sí? Eso para nosotros es claro, y la palabra de Dios nos lo demuestra. En Juan 11:25 encontramos cómo Jesús resucita a Lázaro. En Marcos 5:21 al 43 también Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿cierto? Y en Lucas 7 del 11 al 17 también Jesús interrumpe esa marcha de un féretro hacia la sepultura. Era el hijo de una viuda, y Jesús interrumpe esa marcha y hace que se levante este joven que había fallecido, que había muerto. Entonces lo resucita. Entonces era claro que Jesús tenía el poder, en este caso de la vida, pero también él tenía el poder sobre la muerte. Pero en lo que Jesús quiere enfatizar, hablando en el versículo 21 de Juan, donde dice que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Jesús quiere dar un énfasis especial en la vida espiritual, en la vida eterna. No solamente el hacer un milagro para Jesús era importante o era algo especial, sino que Él quería ir más allá y dar vida en abundancia. Jesús siempre se mostró como el único que puede dar vida y la puede dar en abundancia. Entonces, el propósito de este texto es enfatizar en la vida espiritual que Jesús puede dar. Y es hermoso poder entender aquí algo que nos deja ver este texto también, y es que esa vida, dice ahí que Él la da al que Él quiere dar vida, ¿cierto? O sea, esa vida espiritual Él se la otorga solamente a quien Él quiere. Hace poco hablábamos acerca precisamente de esa elección y esa predestinación por la cual los que Dios ha escogido para ser salvos, ¿cierto? Él se le ha revelado a ellos. Y este es un texto que nos lleva a confirmar precisamente esa doctrina y esa verdad de que Él al que quiere, aquí lo está diciendo, al que quiere Él le da vida, esa vida espiritual. Es decir, que no depende de una persona, no depende de un hombre, no depende de mí como persona, como hombre, el buscar a Dios, que Dios me dé vida, porque yo estaba envuelto en delitos y pecados antes de conocer al Señor, pero fue por la vida que Él me quiso dar. Y eso el hombre lo tiene que reconocer. El hombre tiene que reconocer que la vida viene de parte de Dios. Jesús es el dador de vida.
Y no es por sí mismo que la obtenga, no es por las obras que yo pueda hacer, no es por qué tan bueno yo pretenda ser, sino es por la gracia y la misericordia del Señor. La palabra del Señor nos dice precisamente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. También hay otro texto que dice que no es del que corre, ni del que, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, por gracia y misericordia recibimos la vida de Él. Es por su favor y por su amor que recibimos la vida eterna, que recibimos la vida espiritual. Entonces, Jesús precisamente demuestra su soberanía, ¿cierto? Jesús es Dios porque demuestra la soberanía y la autoridad que Él tiene sobre la vida y sobre la muerte. El comentarista William Barclay dice precisamente: nadie está plenamente vivo hasta que Jesucristo entra en su vida y Él entra en Jesucristo. Se lo voy a repetir: nadie está plenamente vivo hasta que Jesucristo entra en su vida y Él entra en Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no depende de qué tan bueno soy. No depende, yo no voy a llegar al cielo o no voy a tener vida eterna por simplemente querer portarme bien en esta tierra, o querer hacer obras de caridad, o querer mostrarme misericordioso con las personas. No, depende de la gracia del Señor, depende de su misericordia. Cada persona, fíjese, que se acercaba a Jesús a buscar un milagro, a buscar una sanidad, lo hacían motivados por algo totalmente diferente, motivados por el miedo, por el temor. Hablamos ahorita de que Jesús levantó a muertos, ¿cierto? Y las personas que buscaron a Jesús para que Jesús los resucitara, lo buscaban por ver el milagro de su familiar, por ver la sanidad en esa persona, por algo meramente terrenal y físico. Pero Jesús siempre iba más allá, siempre iba más allá. Él no se quedaba con el milagro o no ejercía su autoridad y su soberanía en el milagro, sino que Jesús quería mostrarse siempre como el dador de la vida. Nicodemo vino a Jesús intrigado por los milagros que Jesús hacía. Nicodemo llega a Jesús diciéndole: sabemos que vienes de Dios por las señales y los milagros que tú haces. Pero Jesús para Jesús no es suficiente eso, sino Jesús le ofreció un nuevo nacimiento. Amén. La samaritana le pidió a Jesús agua física. ¿Y qué le ofreció Jesús? Una fuente que salta para vida eterna. Los discípulos estaban tristes en el momento en que Jesús iba a ir a la crucifixión, a la cruz, pero Jesús les dio paz, ¿cierto? Y les dijo: tranquilos, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero también yo soy la vida. Entonces, démonos cuenta cómo Jesús, en su soberanía, siendo Dios, muestra que tiene la autoridad de todas las cosas y también para dar vida, a dar vida en abundancia, para dar vida eterna. Recordemos este milagro del paralítico allí de Betesda. Usted lo recuerda, y cómo este hombre por 38 años esclavizado de esa enfermedad, esperando en algún momento un milagro de Dios, y Jesús aparece en su vida y Jesús le sana, dice ahí la palabra de Dios. Pero luego de que este hombre es sanado, va y corre ante los líderes religiosos y no honra a Dios, sino simplemente le dice: mire, el que me sanó fue Jesús, fue Cristo, pero no honra a Dios ni le da alabanza a Él precisamente. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Que por su soberanía Jesús actuó y ejecutó su voluntad, ¿cierto? Su autoridad sobre esa enfermedad y lo quiso sanar. Me parece especial que en el versículo 6 Jesús le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y lo curioso y lo hermoso, ahí están los misterios del Señor precisamente, que si uno está enfermo tantos años en esa condición y que le pregunten a uno si uno quiere recibir el milagro, creo que la respuesta es obvia. Pero si usted va a mirar la respuesta del paralítico, fue algo totalmente diferente a lo que uno diría. Yo diría: Señor, sí, haz el milagro ya, yo lo necesito, llevo tantos años, pero por favor sáname. No, él se puso a explicar otras cosas, el paralítico. Cuánto tiempo había vivido, qué había pasado, por qué él no había sido sano, pero no respondió la pregunta de Jesús. Entonces, démonos cuenta que la fe del paralítico no estaba puesta en Jesús. No, el paralítico no creía que Jesús lo podía sanar, pero aún así que Jesús lo sanó. Y eso también nos enseña que precisamente los milagros de Dios no dependen de mi fe. Los milagros de Dios, la voluntad de Dios no se ejecuta porque yo tenga más fe o menos fe.
Ahora, no quiero decirle, por favor, no se vaya usted a inquietar ni a preocupar, entonces no debemos tener fe, no. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Pero lo que tenemos que nosotros tener claro, tener en cuenta es que Dios ejecuta su voluntad, su perfecta voluntad como a Él le place. No porque yo le diga o por mi fe es doblegada la voluntad de Dios. No, Dios actúa en su soberanía y Él actúa como Él quiere. Este texto lo dice, nos lo enseña y lo soporta. Este texto nos dice que el paralítico no tenía fe en Jesús. El paralítico no le reconoció a Jesús como Dios. Luego que lo sanó, no glorificó a Dios. Y aún así Jesús dejó de hacer el milagro, ¿no? Lo hizo porque Él es soberano. Así que nuestra fe tiene que estar puesta en Él, pero entender que nuestra fe se alinea a la voluntad divina de Dios. Amén. Seguimos adelante. Otra evidencia, una tercera evidencia de que Jesús es Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? Jesús es Dios por su juicio. Amén. Jesús es Dios por su juicio. Miremos el versículo 22 que nos dice. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Nuevamente lo voy a leer. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así como el dar vida se le es otorgada a Cristo, a Jesús, Él tiene la autoridad, Él también tiene la autoridad para juzgar. Mire qué interesante, ¿cierto? Mire ese contraste. Él da vida y da esperanza, pero también Él da el juicio, Él también juzga. Entonces, y fíjese, este texto está subrayado está subrayado en un tiempo presente. Él no está diciendo a nadie juzgará o a nadie juzgó, ¿cierto? Sino que él dice, porque el Padre a nadie juzga, es decir, en tiempo presente, sino que todo el juicio da al Hijo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque venga un tiempo futuro, una fecha futura del juicio de Dios sobre el hombre, porque hay un texto que lo soporta en versículo 28 y 29, si usted lo lee de ese mismo capítulo, versículo 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, que va a venir una fecha futura de juicio, ¿cierto? Pero no quiere decir que no nos afecte en el presente. No quiere decir que en lo que hagamos en el presente no afecte. Es decir, aunque es una ejecución futura, pero es algo que ya fue decretado y es decretado en el presente. ¿Cómo así? Nos lo va a despejar la palabra. Mire Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice así, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí se da cuenta ahí? Dice, el que en Él cree no es, o sea, no dice a un futuro, sino dice en el presente, no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa? Ya fue condenado. Es decir, que para aquellos que no creyeron, ya tienen su condenación. Aquellos que no creyeron en Jesús, aquellos que no creyeron en su nombre, ya hay una condenación para ellos. Pero Jesús da la oportunidad, dice Él tiene el juicio, pero da la oportunidad de ser salvos por medio de ¿quién? De Él mismo, de creer en Él. Entonces, esto nos permite precisamente poder tener la confianza de aquellos que hemos creído en el nombre del Señor. Que vendrá un juicio, claro que sí, pero tenemos la seguridad de nuestra salvación. Dice la palabra ahí en Efesios que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es las arras o esa garantía de nuestra salvación, el hecho de que el Espíritu de Dios more en nosotros. Eso nos permite poder tener la certeza de disfrutar de ese tiempo glorioso o esa eternidad con Cristo. Amén. Entonces, gócese usted en esta mañana de poder celebrar su salvación, de que viene juicio, sí, para aquellos que hicieron lo malo, para aquellos que no creyeron en su nombre, para aquellos que no aceptaron el Evangelio de Jesús. Pero para nosotros vendrá una recompensa, una vida eterna, un tiempo glorioso de disfrutar con Él. Amén. Entonces, miremos lo que dice Juan 3:17 precisamente. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Es decir, que el principal objetivo de Jesús de venir a esta tierra no fue de venir a condenar y de venir a juzgar, sino fue de venir a ¿qué? A traer salvación. Hay otro texto que lo dice, Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice ahí, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y uno puede decir, pero estos son textos contradictorios. O sea, yo no le juzgo, pero en Juan 5 nos está diciendo que el Padre le ha dado la autoridad de juzgar a él, ¿cierto? Pero entonces a donde Jesús, o lo que Jesús quiere enfatizar, es que va a haber un tiempo de juicio, ¿cierto? Para aquellos que no quisieron recibir, no quisieron aceptar ni creer en su nombre. Eso es claro, pero su propósito de venir a la tierra, antes de juzgar, es venir a salvar y traer vida en abundancia. Amén. Entonces es hermoso poder reconocer la obra de Jesús, lo que Jesús vino a hacer, siendo Jesús el que tiene la autoridad del juicio, el juicio en sus manos. Él tiene toda autoridad, le dijimos ahorita, tiene la autoridad para dar vida, para dar esperanza, pero también tiene la autoridad para ejercer juicio. Amada iglesia, es claro para nosotros esta palabra y el reconocer que Jesús es Dios, que Jesús es soberano, que Jesús es eterno y que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Así que qué bueno que nosotros hoy podamos reconocer también esa certeza de nuestra salvación, pero reconocer que Jesús como Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, tiene la autoridad para salvarnos, pero también tiene la autoridad para ejercer juicio. Amén. Miremos otra evidencia de que Jesús es Dios. Esta quinta evidencia, Jesús es Dios por su gloria. Jesús es Dios por su gloria. Miremos el versículo 23. Dice, ya estamos terminando, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Siempre que hablemos del Padre, vamos a hablar del Hijo. Siempre que hablemos del Hijo, vamos a hablar del Padre. Siempre que hablemos de Jesús, vamos a hablar del Espíritu Santo. Son tres personas en uno solo, son un solo Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. Y esto nos lleva a entender precisamente de que cuando honramos, y aquí lo dice, cuando honramos al Padre, honramos al Hijo. Si honramos al Hijo, viceversa, honramos al Padre. Si honramos la persona del Espíritu Santo que hoy mora en nosotros, estamos honrando a Cristo, estamos honrando al Padre. Esto nos enseña que en la Trinidad no hay división, es decir, en un solo Dios coexisten esas tres personas. No podemos aceptar al Espíritu Santo, pero negar la existencia o la realidad de la deidad de Jesús. No podemos aceptar a Jesús como muchos lo hacen, pero niegan el poder y la autoridad del Espíritu Santo, o niegan o reconocen la deidad y la autoridad del Padre, pero rechazan al Hijo y rechazan al Espíritu Santo. No, aquí la palabra nos está diciendo Jesús es Dios, porque Jesús, si honramos a Jesús, honramos a Dios el Padre. Si honramos al Dios Espíritu Santo, honramos al Hijo y honramos al Padre. Entonces para nosotros eso debe ser una verdad que defendamos en este tiempo. En este tiempo donde muchos malinterpretan la palabra de Dios y muchos la acomodan, como les decía ahorita, hace unos minutos, nos vemos ahorita asediados por tantas sectas, tantas doctrinas falsas que enseñan tantas cosas lejanas a lo que la palabra de Dios nos dice. Y una de ellas es eso, muchos adoran a Jesús, pero niegan el poder del Espíritu Santo. Muchos adoran el Espíritu Santo y solo adoran al Espíritu Santo y aíslan y niegan a Cristo y niegan al Padre. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando precisamente cómo los tres son uno solo y cómo en este caso está hablando del Hijo y está hablando del Padre, que son uno solo y que los dos merecen toda alabanza. Miremos lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Al respecto dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí está alabando, esa es alabanza a Jesús. De todos los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que cuando honramos a Jesús y nos doblegamos ante Él y glorificamos a Cristo, estamos honrando al Padre. Amén. Entonces, eso es lo que hace Jesús como Dios, cuando Él se revela y se muestra como el que merece gloria. Precisamente
Cada vez que Jesús se revela al hombre, el hombre es confrontado. El hombre, estoy convencido que el hombre no vuelve a ser igual. Usted y yo, que cuando nos encontramos con el Señor, sé que nuestra vida cambió completamente y empezamos a alabar y glorificar a Dios porque nos dimos cuenta de nuestra condición y Jesús nos cambió nuestra vida, transformó nuestra vida porque empezamos a reconocer quién era Dios, quién era Jesús y quién era el Padre, quién era el Espíritu Santo. Entonces Jesús nos da precisamente esa certeza, esa convicción de nuestra salvación, por lo cual nosotros adoramos, por lo cual nosotros honramos, le honramos a Él y honramos al Padre. Yo creo que el principal motivo por el cual honramos a Dios debe ser ese, el reconocer la salvación y la vida eterna que Jesús nos otorgó. Es el motivo principal por el cual nosotros podemos adorar a Dios. Fíjese que en un milagro como el que hemos hablado ahorita y hemos recalcado el del paralítico, ese milagro uno esperaría un tiempo de honra y de gloria a Jesús por ese milagro. Así como yo sé que muchos otros milagros que sucedieron honraban a Jesús y reconocían que Jesús era Dios, pero en este caso no lo hizo. Y ese era el propósito precisamente, y es el propósito siempre de Jesús mostrar su poder y su autoridad, es para recibir gloria solamente Él y recibirla el Padre también. Entonces aquí nos damos cuenta de 5 evidencias muy claras de Jesús siendo Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Estas 5 evidencias nos responden que ¿quién es Jesús? Recuerde usted que titulamos ese mensaje o lanzamos esa pregunta inicial, ¿quién es Jesús? Y estas 5 evidencias nos demuestran que Jesús es Dios. Recuerde usted, Jesús es Dios por su naturaleza, ¿lo recuerda usted? Jesús es Dios, ¿qué más dijimos? Jesús es Dios por su soberanía, amén. Jesús es Dios por su juicio, Jesús es Dios por su gloria. Así que esto nos lleva a entender y a defender esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él vino precisamente a dar vida y a dar vida en abundancia. Y a manera de conclusión, el texto nos permite poder tener un panorama muy especial de la deidad de Cristo, de Jesús siendo Dios. Mire el versículo 24, cómo termina diciendo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amado hermano y amigo que me estás escuchando en esta mañana o me estás viendo en esta mañana, este es el punto de discusión o este es el punto central al que yo quiero llegar. Jesús está concluyendo esta verdad, está demostrando que Él es Dios, que Él como Hijo de Dios es Dios. Pero el punto central de la discusión está en que si aceptamos o no aceptamos, si creemos o no creemos, porque dice ahí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna. O sea, la pregunta hoy sería entonces, al concluir en esta mañana, si queremos creer, hemos oído a través de la palabra de Dios que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Queremos creer en Él? ¿Aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Aceptamos que Jesús es Dios? ¿O vamos a aceptar una parte? ¿O vamos a creer que podemos manejarlo a nuestro acomodo o mejor interpretarlo a nuestra manera? No, la palabra de Dios es clara. O creemos que Él es Dios o no creemos que Él es Dios y creemos que es mentira todo lo que Él dijo, que la palabra de Dios no es cierta. Entonces la invitación en esta mañana es simplemente a reconocer la soberanía, a reconocer la deidad de Jesús, a reconocer que Jesús es Dios y a confesarlo también, a poder confesar, no solamente a veces nos quedamos de pronto en alabar y adorar a Dios y eso es hermoso, pero también nosotros debemos ser esos defensores, ¿cierto? Esas personas que enfatizan y declaran la autoridad, la soberanía, el gobierno de Jesús como el Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hoy Jesús precisamente nos da esa certeza y esa convicción de que si creemos en Él, vamos a tener vida eterna. De que si creemos en Él, pasamos, dice ahí el versículo 24, de muerte pasamos a vida. Ese es nuestro consuelo, esa es nuestra fortaleza. John MacArthur dice en uno de sus estudios, dice, el hombre sin Dios es un muerto en vida.
en Cristo es un vivo que muere poco a poco. Esos somos los que hemos creído en el Señor. Antes estábamos muertos, aunque estuviéramos vivos en esta tierra, pero vivíamos muertos espiritualmente. Pero cuando conocimos a Cristo, recibimos su vida y ahora tenemos vida espiritual. Pero poco a poco vamos muriendo ¿a qué? Muriendo a esta carne, muriendo a lo terrenal, muriendo a todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Yo quiero en esta mañana terminar dándole gracias al Señor, pero que usted conmigo pueda orar a Dios y reconocer al Señor en su autoridad, en su soberanía, en su deidad. Reconocer a Jesús como Dios, que podamos nosotros tener la firmeza y contradecir a aquellos, como lo comencé diciendo en la introducción, contradecir a aquellos que creen que Jesús simplemente fue un líder, que fue una persona buena, que tal vez simplemente es un ejemplo a seguir. No, sino que nosotros podamos reconocer por la vida que Él nos dio, por la salvación que Él nos dio, poder reconocer y confesarle a todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Oremos a Dios en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por tu palabra y gracias por mostrarte a nosotros, oh Jesús, como Dios. Gracias porque no escondiste, Señor, la persona del Padre, sino que a través tuyo pudimos y podemos hoy conocer al Padre. Muchos te rechazaron, aquí la palabra nos lo enseña, y muchos hoy en día también te han rechazado. Y sabemos que lo van a hacer muchos también, pero nos queda la alegría y el gozo, Señor, que aquellos a quienes tú has escogido, Señor, nos has atraído a ti para que tú nos des vida y vida en abundancia. Por eso hoy pedimos también, Señor, misericordia. Misericordia por el vecino, misericordia por el compañero de trabajo, misericordia por el familiar que no te ha conocido o que no ha querido reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Misericordia por aquella persona con la que pasamos mucho tiempo, pero que todavía le cuesta y todavía tiene una barrera en su corazón por la cual no quiere reconocer y doblegar, Señor, su vida a ti. Y hoy pedimos misericordia. Te pedimos misericordia. Así que, Señor, ayúdanos a ser esos mensajeros de la verdad, a ser esos mensajeros del poder de Cristo a través de la Escritura y decir, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es mucho más que un líder en la historia. Jesús es mucho más que el punto de referencia en la historia para decir antes de Cristo y después de Cristo. No, Jesús partió la historia en dos, porque Jesús vino a traer vida donde había muerte, a cambiarlo todo y a transformar la vida del ser humano para traer salvación. Señor, te damos gracias en esta mañana y te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder llevar tu palabra. Yo bendigo a cada persona, a cada oyente en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, fue un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Este es un tiempo preparado por Dios para ti. Asegúrate de tener tu Biblia en todo momento. Disfruta un gran tiempo de alabanza con tu familia. Dios te hablará hoy. Por eso, en familia, pon mucha atención al mensaje que viene. Bueno, listo, tú te vas a hacer ahí adelante, ¿listo? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Sí. A las 2, 3. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Pao. Yo soy Luchi. Y yo soy Yeyo. Y juntos vamos a alabar a nuestro amado Dios. ¿Están listos? Sí, pero espera. ¿Qué necesitamos? Luchi, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestras manos. Estar parados. Porque si estamos sentados se nos va a dificultar saltar. Es verdad. Entonces Sí. todos de pie. Las piernas. Tenemos piernas. Eso, ¿listo? A sacudir, ¿Estamos listos? Nos sacudimos. Listo, todos listos. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Listo? Listo, la cuenta de 3. A la 1, a las 2.
tu amor. Infinito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Extravagante y firme como las montañas. Oh, qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable, sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Oh, 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 oh. Qué precioso es tu amor. No conoce las fronteras, es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor. Inagotable y sobrepasa aún las nubes. Oh, Jesús, eres la fuente de amor. Tú me permites beber del río de tus delicias. Bebo de la unción que fluye de ti. Sumergido estoy, brota hasta llenarme. Hey, eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Eres eternamente amor, profundo e infinito, tan grande que sacia la sed de mi corazón. Derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia, Señor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. Sé que tú eres mi todo, yo a ti te pertenezco. Tú te acercas a mí, me atrapas con cuerdas de amor. En las cicatrices de Cristo veo tu eterno amor. ¡Wow! ¡Qué chévere esa alabanza!, ¿cierto? Sí, sí, súper chévere. Estaba hablando acerca de la eternidad del amor de Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Qué bueno es alabar a Dios y podernos mover para el Señor. Oigan, pero les quiero contar algo. ¿Qué? Imagínense que yo tengo super fuerza, sí, es más, Luchi, tú vamos a probar y tú me vas a pegar y verás que no me duele, porque tengo super fuerza, ¿listo? ¿Listo? A la una. ¡Ay! Ay, no, definitivamente no tengo super fuerza. ¡No tienes poderes! No. ¡Es falso! Yo sí tengo superpoderes. Voy a adivinar el número que estás pensando. Pero entonces date la vuelta, a ver si es verdad. Date la vuelta. Listo, a ver, adivina. ¿Qué número es? El 2. No. No, tampoco tienes nada. No, amigos,
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Qué? Hay una persona que tiene superpoderes y que lo sabe todo siempre. Nosotros podemos pretenderlo, pero no podemos ser como Él. Y es nuestro amado Dios. Y vamos a seguir alabándolo y hoy vamos a aprender todas sus características y cualidades que nos hace ser amados y nos hace que estemos en este mundo muy, muy felices. Genial, genial. ¿Listo? Entonces vamos a danzar la siguiente. ¿Listo? ¿Listo? Sí, yo quiero. Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful, King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. ¡Guau! ¡Qué chévere poder alabar a Dios y decir que Él es increíble, Él es invencible y mucho más que eso, que su amor es eterno y todo el tema! ¿Les gustó, niños? Es bueno hacerlo, ¿saben? Yo quiero aprender un poco más de Dios, yo quiero aprender más de lo que Él es, de las cosas que Él tiene. Así que vamos y me acompañan junto con Luchi y con Pau a un laboratorio, al laboratorio de la Biblia. ¿Les parece? Vamos juntos y allá compartimos. Vamos, dale, acompáñenme. Hola Pau, hola Yeyo, hola Lu, hola niños de Alpha Kids, bienvenidos al Laboratorio de la Biblia. Aquí estudiaremos muchas cosas sobre Dios y sobre lo que Él nos dejó en la Biblia para ser felices. Así que bienvenidos y
¡Comencemos! Qué pena con ustedes, niños, pero es que Fabián no ha llegado. Le voy a mandar un correo. Ya llegué. ¿Qué pasó? Nada, la última investigación que hicimos sobre la Biblia y los últimos reportes que me dio la maestra Natalia y Ashley. ¡Eureka! ¿Qué pasó? La Biblia es lo que los niños necesitan, la palabra de Dios. Así es, yo también lo estuve investigando. Y en Proverbios 2, versículo 4 dice que si lo buscamos como la plata y el oro, como si fuera un tesoro escondido, hallaremos y comprenderemos quién es Dios. Así que eso es lo que necesitamos. Sigamos estudiando, por favor. Hoy en el laboratorio de la Biblia estaremos investigando qué dice la Biblia acerca de dos cualidades muy chéveres de Dios. La primera de ellas es que Dios es eterno, así que investiguemos qué dice la Biblia sobre esto. Dios es eterno. Thomas Alva Edison creó el bombillo en 1880. El bombillo tuvo un principio. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 de abril de 1955. Tuvo un principio y tuvo un fin. El pastor Carlos nació el 22 de diciembre de 1966. Tuvo un principio. Si nosotros dijéramos que Dios tuvo un principio, diríamos que Dios es como nosotros, no diríamos que es eterno. Pero Dios no tuvo principio, pero ni tiene fin. O sea, Él es eterno. Podemos confiar en Él porque Él es alguien que tiene una perspectiva muy diferente de nosotros en el tiempo y todo. Dios no tiene tiempo, pero nosotros sí estamos condicionados al tiempo que Él nos da. Isaías 44:6 dice lo siguiente: Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Aquí la Biblia nos está comprobando que Dios es eterno, que nadie lo creó, que no tiene un principio ni un fin y que es mucho más grande que nosotros. Por lo tanto, confiar en alguien que es más grande que nosotros nos da mucha seguridad. Vamos a seguir investigando mucho más. ¿Listo? Sigamos. Hoy también en el laboratorio de la Biblia vamos a estudiar otra característica que Dios tiene. Sí, así conocemos más a Dios, conociendo sus características. Y esta segunda es que Dios es omnisciente. ¿Omni qué? ¿Siente? ¿Qué es eso? Omnisciente significa que Dios todo lo sabe. Y para que sepas un poquitico de lo grande que es Dios, Dios conoce todos los pensamientos. También conoce lo que pasó en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero solo hablemos de los pensamientos. Vamos a hacer una cuenta. Listo, yo aquí buscando. Si una persona piensa 60.000 pensamientos al día, 60.000 pensamientos al día por 7.700 millones de personas que hay en el mundo. ¿Cómo esta cifra no cabe en mi calculadora? No va a caber nunca, tranquilo, porque Dios es tan grande que conoce todos los pensamientos que nosotros tenemos. Pero surge otra pregunta. Tú y yo y todos los niños a veces tenemos pensamientos que no son tan chéveres. A veces pensamos en hacer lo contrario que nos dicen nuestros papás. O a veces no hacemos también las cosas bien. ¿A ti te pasa? No, bueno, sí me pasa. Sí, debemos que ser reales. Pero aún así, Dios, conociendo todos esos pensamientos, nos ama, ¿sí? Así que revisemos qué dice la Biblia. Bueno, Job 34:21, ¿qué dice? Job 34:21 nos dice: los ojos de Dios ven todos los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. Aquí nos dice que Dios es tan grande que puede ver lo que hacemos todos los hombres de la tierra. 7.700 millones de personas. Y Salmo 139:1-6. Uy, ese es mucho más bonito, porque aquí todos los pasajes de la Biblia son muy lindos, pero aquí nos está diciendo que Dios nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Salmo 139, del 1 al 6. Voy a leerles, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia lees el pensamiento.
Significa que Dios todo lo sabe, pero lo más bonito de lo que estamos investigando es que a pesar de que Dios sabe todo acerca de ti, acerca de mí, nos sigue amando tal y como somos. ¿Eso no te anima a amar a Dios? O sea, que Dios sabe hasta lo que estoy haciendo acá. Así es. Bueno, espero que nos ayude con esto. Y Dios nos puede ayudar en todo sentido. Así que te animo a buscarlo más. ¿Qué te parece si le contamos una historia de la Biblia a los niños acerca de la omnisciencia de Dios? Listo, de una, contémosla. Listo. En la Biblia hay una historia de un hombre que fue tragado por un gran pez. ¿Tú sabes quién es? El papá de Kiko. Mentiras, creo que sí. Jonás. Así es. Jonás es un personaje en la Biblia y está en un libro que lleva su mismo nombre. Jonás le dijo a Dios que fuera a Nínive, una ciudad donde las personas no les estaban haciendo muy bien las cosas. Así que Dios le pidió que fuera y les enseñara lo que debían hacer. Pero Jonás no quiso ir y se fue para otra ciudad, Tarsis, y se subió a un barco y empezó una fuerte tormenta. Y en esa tormenta le preguntaron a Dios, se preguntaron que quién tenía la culpa y se dieron cuenta que era Jonás. Así que Jonás les pidió que lo lanzaran al mar. Ellos no querían intentar hacer muchas cosas, pero no pudieron. Al final lanzaron a Jonás y se calmó la tormenta. Pero Dios dispuso un gran pez para que se comiera a Jonás y a los 3 días lo escupió cuando Dios dio la orden, porque Dios tiene el dominio sobre la creación, en la ciudad de Nínive. Y ahí Jonás hizo lo que Dios le pidió. ¿Sí ves? Dios todo lo sabe. Sí, Dios aquí sabía... Estaba buscando eso y aquí estaba diciendo su historia. Muy bien. Dios sabía que Jonás no se había ido para el lugar que él le había dado. Así que Dios hizo todas las cosas para que esas personas pudieran escuchar lo que él quería que escucharan. Así que esta semana nos invitamos a que lean muy bien este estudio. Claro que entendí, ahora entiendo que Dios es eterno y que lo sabe todo. Eso me ayuda a confiar mucho más en Él. Pero ¿saben? Se me ocurrió una idea. ¿Por qué ahora que como estuvimos en el laboratorio de la Biblia, por qué no hacemos un experimento? ¿Les parece? Entonces vamos juntos y hacemos un experimento. Nos encantó tenerte hoy con nosotros e investigar acerca de Dios en la Biblia. Así que, ¿con qué continuamos? Ahora vamos a tener una científica muy importante que se llama Laura Ballesteros, la cual nos va a explicar un experimento que tiene que ver con todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Y hazlo tú también en casa. Los queremos mucho, un abrazo y nos vemos luego. ¡Chao! Gracias, Yuri y Fabián. Hola niños, mi nombre es Laura. Bienvenidos a mi laboratorio. El día de hoy quiero que hagamos un experimento juntos, pero también quiero que los papitos nos ayuden. Por eso primero necesitaremos cartulina blanca, tijeras, bolsitas Ziploc, marcadores y mucha creatividad. Ah, y se me olvidaba, una taza con mucha agua. Primero vamos a coger nuestra cartulina y vamos a cortar un rectángulo. En ella vas a dibujar lo que tú desees. Yo voy a dibujar un niño. Y así nos quedó. Luego lo vamos a pintar con nuestros marcadores. Listo. Después de haberlo pintado, vamos a coger nuestra bolsita Ziploc y lo vamos a meter ahí. Cuando ya esté dentro de nuestra bolsita, vamos a coger nuestro marcador y vamos a alinear nuestro muñequito. Bueno, después de haber delineado, vamos a coger nuestro marcador rojo y vamos a hacer un corazón. Y nos va a quedar algo así. Y vamos a tomar nuestra taza con agua que tengo aquí y vamos a hacer lo siguiente. Después de tener nuestro muñeco así, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a meter en el agua.
vimos que cuando sumergíamos nuestro muñeco no se le veía color, pero se le veía un corazón. Y así como Dios ve nuestro exterior, también ve nuestro corazón y las intenciones que hay en ellos. Espero que lo hagan en casa. Y además de ello, les tengo un reto. Quiero que lean la historia en la Biblia sobre Jonás y se encuentra en el libro de Jonás. Espero que les haya gustado y que lo hagan. Nos vemos en la próxima, niños. ¡Chao! Gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestra reunión. Te invitamos a que te conectes esta semana con nosotros. Miércoles, reunión 7 de la noche. El viernes a nuestra oración matutina 5 de la mañana por Zoom. Y a nuestras reuniones de jóvenes. Síguenos en nuestras redes sociales. Si vienes por primera vez, te invitamos a que dejes tus datos en nuestras redes. Dios te bendiga.